A ver, muchas veces cuando leemos estas historias tan antiguas, nos parecen como mitos, ¿verdad? Algo lejano. Pero ojo, porque Éxodo 4, eso es otra cosa. Es de verdad una clase magistral y muy intensa sobre qué es el liderazgo, cómo funciona el miedo y, sobre todo, la transformación. Y todo arranca con un momento de duda, una duda superhumana, con una pregunta que seguro que resuena. Fijaos, esta no es solo una pregunta, no, es el corazón de todo el conflicto de Moisés. Desde la perspectiva hebrea, esta duda no sale de la nada, claro. Nace de todo su pasado. Un asesinato, tener que huir de Egipto, un trauma de rechazo brutal y ese sentimiento tan aplastante de no ser suficiente. Es que está luchando con su propia identidad. Y la respuesta de Dios, que es lo más interesante, no es un sermón. Para nada. Es una sesión de entrenamiento totalmente práctica. Y empieza con lo más simple, con lo más personal que tiene Moisés en ese momento, la vara que sujeta en su mano. Lo primero es entender bien qué es esta vara. La palabra en hebreo es maté, y no es simplemente un palo de pastor para apoyarse. Maté simboliza una autoridad que te han dado, un poder que no nace de ti, sino que se te ha confiado. Y de verdad, entender esto es clave para todo lo que viene después. Y entonces, cuando la vara toca el suelo, se convierte en nayash. Ojo, es la misma palabra, exactamente la misma que se usa para la serpiente en el jardín del Edén. ¿Y qué representa? Pues representa el caos, el poder sin control, el engaño. Es un símbolo de esa fuerza hostil que a Moisés le aterra y que incluye, por supuesto, el poder político del faraón, que casualmente llevaba una cobra en su corona. Moisés, lógicamente, sale huyendo de ella. Es puro instinto. Pero entonces llega la orden divina. Y es todo lo contrario a lo que dicta el sentido común. ¿Por qué agarrarla por la cola, si es la forma más segura de que te muerda? Pues bien, aquí, justo en esta orden, se esconde la clave de toda la lección. Aquí es donde vemos el choque, el conflicto total. O sea, la lógica humana, la de cualquiera, te grita: controla la amenaza, agárrala por la cabeza. Es lo que haría cualquiera. Pero es que la orden de Dios va justo en la dirección contraria. Pide algo que no tiene sentido. Una obediencia que podríamos llamar ilógica, que obliga a ser vulnerable y a confiar ciegamente en su palabra, por encima del propio instinto de supervivencia. Y esto nos lleva a un principio fundamental. En el momento en que Moisés obedece, el caos se somete. La serpiente vuelve a ser una vara. El mensaje es potentísimo. Aquello que sometemos a Dios deja de tener poder sobre nosotros. La verdadera autoridad no consiste en destruir el caos, sino en aprender a gobernarlo, bajo una dirección divina. Vale, una vez que hemos abordado el poder externo, el que da miedo, Dios cambia el foco y se vuelve hacia el interior del líder. La segunda lección va sobre la pureza del corazón y, bueno, el peligro de la corrupción interna. A ver, cuando la Biblia habla aquí de lepra, la palabra que usa es tzaraat. Y es muy importante entender esto. No se está refiriendo a la enfermedad clínica que conocemos hoy. En el pensamiento hebreo, tzaraat es la manifestación física de un problema espiritual. Es una ruptura interna que de repente se hace visible por fuera. Pensemos un segundo en el simbolismo porque es brutal. La mano, que es la acción, el poder, se mete en el seno, que es el lugar de la identidad, del yo. ¿Y qué pasa? Sale leprosa. Esto nos está diciendo que el poder que nace de uno mismo, de la autosuficiencia, se corrompe, se pudre. Solo cuando esa mano regresa a su origen, a la dependencia de Dios, queda restaurada. La autoridad pura siempre tiene que volver a su fuente. Esto es una ilustración brillante de una verdad universal para cualquier tipo de liderazgo, sea el que sea. La mayor amenaza no es siempre el enemigo que está fuera, sino la corrupción que puede nacer en el propio corazón. Dios tiene que trabajar en el líder antes de que el líder pueda trabajar para Dios. Bueno, después de estas dos demostraciones de poder tan espectaculares, uno pensaría, vale, ya está, Moisés está listo. Pues no, para nada, vuelve a su inseguridad más íntima, a su debilidad más personal. Es increíble. A pesar de haber visto cómo se somete el caos, cómo se purifica la corrupción, Moisés sigue enfocado en lo que él no puede hacer. Su atención vuelve a su propia limitación, a su torpeza de lengua. Es la excusa más humana que existe. Y la respuesta de Dios es una pieza de teología fundamental. No le dice, tranquilo, que hablarás bien. No. Le pregunta, ¿quién te creó? ¿Quién diseñó la boca? Con esto desplaza por completo el foco, de la habilidad de la persona al poder del creador. El mensaje es claro. Yo no elijo a los capacitados. Yo capacito a los que elijo. Y aquí viene la sorpresa. Dios se enfada por la resistencia de Moisés, es verdad, pero su solución no es eliminar la debilidad. En lugar de eso, integra esa debilidad en un plan mucho más grande. Le da un compañero, un socio, su propio hermano, a Aarón.
Y esto nos lleva a un punto final que es crucial. La misión divina no está diseñada para héroes solitarios. Lo que esta historia parece dejarnos claro es que la debilidad se acepta, pero la resistencia a la llamada es lo que se confronta. Y muchas veces la solución a nuestras limitaciones no es un milagro individual, sino la comunidad, el equipo. Y así, después de este entrenamiento tan intensivo que ha tocado el miedo externo, la pureza interna y la debilidad personal, Moisés por fin está listo. La transformación se ha completado. La progresión es clarísima. Pasamos del pastor lleno de dudas frente a la zarza al líder entrenado directamente por Dios. Y ojo con el detalle final. La simple vara de pastor con la que empezó todo, ahora el texto la llama la vara de Dios. Su identidad y su autoridad han sido completamente redefinidas. Entonces, resumiendo, ¿qué nos enseña Éxodo 4? Pues que la verdadera autoridad nace de la obediencia, incluso cuando esa obediencia parece ilógica. Que Dios usa nuestros mayores miedos como la materia prima para transformarnos. Que el trabajo interno es un requisito indispensable para el servicio externo. Y sobre todo, que la misión siempre va a ser más grande que la habilidad de una sola persona. Y claro, todo esto deja una pregunta flotando en el aire, para que reflexionemos. ¿Cuáles son esas serpientes, esas fuerzas caóticas, esos miedos que nos paralizan, que si en vez de enfrentarlos con nuestra propia lógica, lo hiciéramos con un acto de obediencia y confianza, podrían acabar transformándose en una fuente de autoridad y propósito?